celular ya no funciona. Necesitas uno nuevo. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 30% de descuento en celulares. Recoge tus pedidos gratis. Solo en Ripley.com.pe. Lino de la Barrera, usted lo conoce perfectamente, él es experto en temas de transporte. ¿Qué tal, Lino? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Chema, por la invitación, a tus órdenes. ¿Qué número de paro es este en tu vida? ¿Qué has visto? Tantos paros. Ya perdí la cuenta. Perdiste de la verdad, cuenta. Perdí la cuenta con más de 20 años metido en este mundo de la actividad del transporte. Creo que he visto todos los paros de todos los tamaños, sabores y colores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente los intereses en el mundo del transporte son absolutamente disímiles, ¿no? Generalmente se convoca un paro porque hay un factor aglutinante. En este caso del paro de estos días ha sido el combustible. Pero por lo demás los intereses son contrarios completamente, inclusive entre ellos, ¿no? El mototaxista no comparte los mismos intereses que el que hace el colectivo, ni el del colectivo con el bus, ni el bus con la combi, o el camionero, o sea, digamos, no hay nada que los una más allá de algunos temas puntuales, y en este caso es o el combustible o la acción de la autoridad. Es curioso. Eso segundo, porque implica que si uno quiere poner un poco de orden, automáticamente, como la economía está solventada en el incumplimiento inveterado de la norma, naturalmente se vuelve un problema. Incumplimiento inveterado de la norma. Sí. ¿Qué hace que no se pueda cumplir la norma? O que no se quiera cumplir la norma. Digamos que esto es un proceso de carácter legal y de carácter económico. Correcto. Desde el punto de vista legal, indudablemente, creo que como ciudadanos en el país tenemos un grave problema, y es que queremos que la norma se adapte a lo que nosotros hacemos. O sea, estamos acostumbrados a que todo deba arreglarse en función a lo que yo quiero hacer. Y eso no se puede, pues, porque la norma contiene pautas generales que deben ser observadas, y lo demás es, yo tengo que cumplir y más bien acomodarme a esos principios que están inspirados en el, digamos, en el pacto social que tenemos como ciudadanos. Y desde el punto de vista económico es que el espacio de libertad económica que tenemos como país hace que hayamos permitido, autorizado o dejado que funcionen o realicen actividad infinita cantidad de operadores, agentes económicos, y en ese camino pues se comienzan a fagocitar unos con otros, pues, y entonces el factor de rentabilidad del negocio es incumplir la ley, porque si no lo incumplo, no gano plata. Y es el vivo ejemplo del transporte público urbano. Esa guerra del centavo se solventa en una competencia mercantilista completamente entre sus propios colegas de la misma empresa y colegas de otras empresas por ganarse al pasajero. Ejemplo de los colectivos, por ejemplo. El regreso de los colectivos, de los autos colectivos. Es curioso, Chema, el colectivo en el Perú, el colectivo en Lima puntualmente, Sí. tiene una historia que data del gobierno de Leguía. Correctamente. El gobierno de Leguía, ahí comenzamos a ver los primeros procesos de colectivo, o sea, estamos hablando de hace más de un siglo ya, o casi un siglo, por decirlo menos. El colectivo obedece a un proceso también económico que tiene una explicación muy sencilla. Hemos querido reformar el transporte, reformar, y lo pongo entre comillas, y hemos creado unos corredores, algunas rutas las hemos cortado. El pasajero en Lima y Callao ha estado acostumbrado tradicionalmente a ir de origen a destino, aun cuando el viaje fuese malo, terriblemente incómodo, pésimo, etcétera. incómodo. Pero hoy día hemos sustituido esa incomodidad por economía, porque le estamos obligando a que tome 2 o 3 carros y haciendo transbordos, pagando lo mismo. Entonces, en ese camino surge alguien que le dice, yo te voy a llevar, te cobro el mismo que vas a pagar en 2 o 3 transbordos y te llevo más rápido. Entonces, naturalmente, prefiero tomar el colectivo. Bueno, yo tomo colectivo en los años 50, hablo, ¿no? 50 del siglo pasado, por si acaso, siempre, Claro. toda la vida. Claro. Claro, evidentemente está hablando de una Lima mucho más pequeña, Sí. con las avenidas no tan atosigadas de vehículos como ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, el colectivo se explica en algunos lugares del Perú como la única manera como se mueven las personas de un punto al otro. No hay otra forma, no hay omnibuses ni hay manera. Es como
viajar en las camionetas en la selva, porque no hay otra manera de viajar más que en una 4x4, porque las vías pues son terribles. En el caso de Lima y Callao, el colectivo ha surgido para suplir esa necesidad del usuario. O sea, en la medida en que haya un buen servicio de transporte público, el colectivo va a perder espacio. Entonces la pregunta que viene es, ¿la autoridad está tratando de combatir el colectivo solo con fiscalización o debería haber resuelto aquello que es materia de su labor, claro, que es resolver el problema del transporte? Sí, si lo resuelve, se acaba el inconveniente. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado porque además, como tú sabes muy bien, los gobiernos han utilizado siempre el transporte de alguna manera para desfogar problemas sociales. O sea, Cierto. la mano de obra que se queda sin chamba, Sí. los despedidos de la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Le ponen esa goma que dice taxi, Sí, el sí, vidrio sí. del carro, y ya eres taxista. Justamente, Ya hablábamos hace un momento de los colectivos. En la época de las famosas luchas sociales, Claro. el Estado decide controlar el precio del pasaje. Y en ese control, lamentablemente ya ni los tranvías ni ómnibuses obtenían la rentabilidad que querían y dejaron de invertir. Y surgió el colectivo. Estamos viviendo no un proceso de control de precios. El control de precios lo está haciendo el mercado porque hay tanta saturación que nadie puede subir el valor de lo que cobra por el pasaje en una economía que crece con combustibles caros y naturalmente la gente pierde. Entonces, ¿qué hago para dejar de perder? Incumplo la ley, pues. Así, claro. La única forma de ganar algo. En la época, bueno, una de las enésimas reformas del transporte que hemos visto, veremos otras tantas también. Seguramente. ¿No? ¿Te acuerdas tú? Se produce en la época Susana Villarán con esta famosa, me acuerdo que estaba al frente de esta reforma, estaba una persona muy inteligente, Gustavo Exacto, Guerra García. Gustavo Guerra García. Yo algún día le dije, mira, es muy difícil que tú en un plano hagas una reforma del transporte, porque el día de mañana va a haber una invasión del Cerro Tal y ahí va a llegar un transporte de todas maneras. Ciertamente, el proceso de la psicología social, y más aún en una ciudad como Lima, que ha crecido no por urbanización, sino por agregación, porque todo el mundo se ha ido metiendo, naturalmente hace inmanejable esquemas, de reforma, si no se adecúan más o menos a las necesidades finales de esas personas, ¿no? Si uno se acuerda, hace algunos años, para aquellos que viven en Lima Norte, había una zona que se llamaba Cerro Camote, y uno entraba en mototaxi, no había otra manera. Hoy hay transporte público en montones, ¿no? Pero antes solo el mototaxi. Entonces ese mototaxi ha sentido el derecho de quedarse ahí, Sí, claro. porque él llegó primero, pues. Entonces, si llegó primero, ¿por qué no quieren hoy día? ¿Por qué no me dejan trabajar? Y naturalmente compite con un colectivo, compite con una cúster, compite con un ómnibus y siente que tiene el mismo derecho de hacer lo que hacen todos los demás. Entonces, al final, esa agregación urbanística también ha sido una agregación de servicios y es lo que hoy día estamos viviendo. O sea, tenemos una sociedad donde los elementos del conjunto no compatibilizan uno con otro, ¿no? ¿Es posible hacer una reforma del transporte? Sí se puede y hay que tener buena voluntad. Mucho diálogo, mucha conversación, pero ojo, conversar no es hacer lo que las personas quieran. Conversar es decir, hasta acá llegaste, se le toca al otro y armamos esto como una especie de rompecabezas, ¿no es cierto? Todos tienen que ganar legítimamente su dinero. Al final, yo no debo tener rutas que vayan desde el extremo sur al extremo norte, ni del extremo este al oeste, sino que en los tramos en que exista una rentabilidad suficiente para que estas personas tengan una vida razonable y decente. Como debe ser, se ganan legítimamente la vida y además compatibilizar otros fenómenos, porque hoy día tenemos un proceso de taxi, por ejemplo, enorme, gigante, por la deficiencia del transporte. ¿Qué va a pasar cuando se arregle el transporte? ¿Vamos a necesitar tantos taxis? ¿Qué vamos a hacer para reconducir a esas personas a otros escenarios de economía? O sea, tenemos que pensar una serie de cosas, por eso insisto en que tiene que haber buena voluntad. Cuando se inauguró el metro, que se inauguró tardíamente, por supuesto, se debería haber inaugurado muchos años antes. Por supuesto. Etcétera, muchos dijimos, bueno, ahora sí vamos a tener un poco de alivio en el tema del transporte, y no ha sido así. ¿Por qué? Porque han aumentado más vehículos, han aumentado más.
Claro, lo que Y ha pasa es... aumentado más población. Y es raro porque el Metro de Lima, digamos, y el Metropolitano son los sistemas que estructuran, deberían estructurar la malla del transporte de Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, están como detenidos, como que no crecen. ¿Y por qué no crecen? No crecen porque efectivamente hay limitantes que parecen hasta absurdas, ¿no? Claro, el Metro de Lima tiene un subsidio público porque el valor es más alto de lo que paga el ciudadano. Pero, por ejemplo, no tenemos metro en la noche y en la madrugada. ¿A qué hora sale la gente de trabajar? ¿No deberíamos tener metro hasta las 2 o 3 de la mañana? Pues no hay. Metropolitano igual no hay. Entonces uno dice, ¿qué cosa más extraña? Pues entonces la noche ya no es pues del metro ni del Metropolitano, sino de la combi pirata. La combi pirata, claro que sí. Esa combi pirata gana en la noche, gana en la madrugada y va a seguir ganando en el Y día. con los problemas de seguridad que hay, ¿no? Ah, De por seguridad supuesto, ciudadana, que claro. son Estamos enormes. exponiendo a la gente a que viaje mal y probablemente con mucha inseguridad personal, ¿no? ¿Es posible hacer un paro del transporte? Digo esto por lo siguiente. Hoy día, la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao dice que ha levantado el paro con la confianza de que en 3 semanas haya soluciones. El paro ha sido rapidísimo. Bueno, Veloz. lo que sucede es que ni siquiera los gremios de transporte están organizados y armar o organizar un paro de magnitudes en el Perú con los niveles de informalidad casi 70% en la economía es muy difícil. Muy difícil. En el Perú no va a suceder un paro heroico, histórico o bueno, de estos que se hacían pues en el siglo pasado por las luchas sociales. No, eso no va a pasar. No va a suceder y es muy rápido que se va a levantar porque efectivamente la economía es tan frágil que necesitan ganar lo que van a ganar en el día, si no, no hay comida en la casa, ¿no? Así de simple. Tan simple como eso. Al día. Viven al día. Porque tienen que pagar la letra del bus, porque tienen que... Y ahora, esa confianza, yo la verdad pondero la bonomía de ese señor dirigente, pero si yo me pongo a analizar, y es muy fácil, entren al Google y miren la cantidad de actas que ha firmado el ministerio, la autoridad con estos transportistas, y probablemente tengan para empapelar todas las paredes de su casa, ¿no? ¿Cuánto de cumplimiento tienen esos actos? ¿Qué porcentaje? Bueno, la verdad que muy poco, ¿no? Muy poco, pues, muy poco. Muy poco, o sea, es que, claro, yo puedo pedir el cielo y probablemente lo más cercano sea lo real, lo mundano. El problema está en que efectivamente la autoridad, por salir del paso, está ofreciendo y pactando cosas que después no va a poder cumplir. O cambia el ministro y se cambió la idea y se cambió todo. Y simplemente otra vez a escribir la historia, ¿no? Entonces... Se sabe además que no la va a cumplir, ¿no? Creo yo. Yo creo que ellos mismos lo saben. Se sabe que no se va a cumplir. Ellos mismos lo saben y son conscientes de eso, ¿no? Sí, porque claro, ahora el otro factor es el público. El público, primero, ¿cuánto puede pagar? Claro. Segundo, la opción que tiene que hacer el público es ¿pago algo más para que mejore el transporte? ¿O prefiero un transporte pésimo, pagando poco, que sea pirata, que sea inseguro, que sea esto, que sea lo otro, que sea todo? Es muy curioso porque si tú te percatas, el valor del colectivo es mayor que lo que paga en el transporte público. Y el ciudadano está dispuesto a pagar el valor del colectivo por un atributo que es ir rápido. Correcto. Probablemente si la calidad del servicio de transporte fuese mejor, estaría dispuesto a pagar más. Ajá. Pero dice, para lo que estoy recibiendo a cambio, esto es lo que vale, pues. Ese es un análisis sencillo. Y esto motiva, curiosamente, y por eso hablé hace un rato del tema de la psicología social. Si uno se percata cómo se portan las personas cuando entra al esquema del Metro de Lima, es diferente a cómo se comporta cuando está en la combi. Absolutamente, totalmente de acuerdo. La crisis del transporte, el reciente paro, seguimos con Lino de la Barrera. Lino nos tocaba un punto que me parece importante, un componente del problema del transporte, del que a veces no se habla mucho, es el público, es el usuario del transporte, finalmente la razón de ser del transporte. Y él decía que el mismo público es uno, bueno, un transporte tipo combi, tipo colectivo, tipo ese tipo de transportes, y otro cuando toma el metro. Cierto. En el metro tiene un comportamiento absolutamente distinto, civilizadamente, para hablando de... ¿Por qué ocurre eso, Lino? Yo creo que está relacionado directamente con la calidad de lo que está recibiendo, ¿no? Él sabe que va a viajar de repente hasta apretado, pues bueno, eso pasa aquí en Japón y en todos lados, ¿no? Es famoso
los de los guantes blancos en Japón cuando suben a la gente al tren. Pero sabe que va a llegar rápido, sabe que va a ser predecible su viaje, que no va a suceder nada, que efectivamente puede hacer una cola gigante, pero va a poder viajar. Hoy día no se sube a la Custer o a la combi con todos los problemas que pueda tener, que si la inseguridad que sube, que le quieren vender probablemente hasta refrigeradoras adentro de la Custer, y obviamente dice, bueno, ¿sabes qué? Prefiero abstenerme, ¿no? Entonces ya como que están a la defensiva en el otro sistema, ¿no? Y es un poco natural porque ciertamente hay una desconfianza propia de quien viaja naturalmente ahí, y no qué decir además de quien conduce esos vehículos. Alguna vez, hace muchos años, con un gran amigo que me comentaba respecto de una experiencia que hicieron en otro país, en un país muy, muy cercano acá, subían las personas y saludaban al conductor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién sube al bus saludándolo? Nadie. Sí, claro. Entonces dice, ese señor está trabajando ahí. Y dice, bueno, qué raro, ¿no? O sea, un bicho raro que ha subido y me ha saludado, ¿no? Entonces, como que no empatan las cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Si yo tengo el suficiente nivel de insanía mental como para invertir en el transporte en el Perú, soy un inversionista. Y voy, te toco la puerta y te digo, ¿qué me aconsejas para poder invertir en el transporte en el Perú? Primero que no invierta. Sería lo natural. Pero bueno, hay segmentos especializados del transporte que primero son muy rentables y segundo que son muy serios en su actividad, ¿no? Por decir, en transporte de mercancías, los que llevan las cargas extra anchas, que llevan los grandes camiones mineros, los tractores, ellos tienen una actividad donde la competencia no es tan grande porque es un sector muy especializado. ¿Dónde está el problema? En los fleteros, en los cargueros, porque todos hacen lo mismo y entonces ahí la competencia es por precio. En el caso de los buses de larga distancia, para llamarlos así, hoy día ya no es un gran negocio hacer viajes muy largos. Esos Lima-Piura, Lima-Puno. ¿Por qué? Porque poco a poco el transporte aéreo va ganando por tiempo, por tranquilidad. Claro, a uno le cuesta despertarse en la madrugada y es curioso, es otro componente que ya te lo voy a contar, que impulsa a que en el Perú se viaje mucho por tierra, ¿no? Pero los viajes más cortitos al sur chico, al norte chico, son mucho más rentables que los viajes más largos. Y quería comentarte esto de los viajes largos porque el peruano se ha acostumbrado a dormir en el bus. Sí, correcto. Se ahorra un día de hotel. Se ahorra un día de hotel, efectivamente. Y ahora hay buses muy buenos. Sí, claro, hay claro. que decir que hay buses estupendos. Pero es curioso, la prestación que reciben frente a lo que paga no es comparable. Correcto. Pero la competencia hace que te ofrezcan mucho más por un precio donde probablemente están ganando, pero no todo lo que deberían, ¿no? Sí, porque ahora eso es una cosa que ha mejorado muchísimo, ¿no? Hay una comodidad. Sí, claro. Y eso que ahora ya no dan mantas, no dan comida por el tema del COVID, ¿no? Pero antes daban mucho más. Yo hacía con cierta frecuencia el viaje de Lima a Chimbote pagado. Yo he viajado pagado, Chimbote-Lima una vez, pagado. Sí, claro, claro. Y sin embargo ahora último ya la cosa es totalmente... Contaría todas las anécdotas que he tenido mientras he sido funcionario cuando se hacían los controles. Hemos encontrado gente viajando en lo que le llaman las literas del conductor, que están metidos abajo junto a la bodega, habían personas metidas ahí viajando. Dios mío, era una cosa terrible, ¿no? Tremenda. Hablando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿qué te parece? ¿Cómo está la cosa en transportes y comunicaciones? Las investigaciones. Sí, pues. Las fugas y todo lo demás. Yo creo que hay que separar. Primero vamos desde el punto de vista organizativo de gobierno, ¿no? Creo que hay que pensar o repensar si efectivamente puedo encontrar una suma con un resultado apropiado entre infraestructura más servicios. Vale decir, si el ministro tiene la cabeza suficientemente amplia como para mirar los temas de infraestructura, que son los que le preocupan, y los temas de los servicios, porque ya estamos viendo que la prioridad es la infraestructura, y los servicios solo cuando hay paro y se quedan hasta la madrugada negociando. Entonces, ¿es correcto que eso sea así?
De repente ya no. Ya no, pues, de claro. repente lo apropiado es que tengamos un ministerio de infraestructura Claro. que se dedique a la construcción, Claro. no solamente de carreteras, de viviendas, de colegios y de etcétera, etcétera, etcétera. Y los servicios se pase bajo la teoría de la agencia a algo especializado. Es una idea. Ahora, el ministerio tiene mucho dinero. Y básicamente en carreteras está el dinero. Y es muy tentador. Creo que hace mucho tiempo se cometieron algunos errores, ¿no? Se desarmó el Club de la Construcción, pero el equipo interno que era funcional, ese Club de la Construcción, continúa ahí. Muy bien. Y esto simplemente cambió al club chino y al club A, al club B o al club C. Entonces, me parece que para los volúmenes de inversión que hace el ministerio, los procesos deberían ser hasta grabados y transparentes, filmados sin audiencia pública y tener un canal de YouTube, Transportes y Comunicaciones, tener un canal de Muy bien. YouTube en la que se transmitan todas las licitaciones, todas las bases y todo lo demás. O sea, transparencia completa. Me da la impresión que el salto tecnológico que tiene que dar el ministerio es hacia la transparencia en todos los procesos que ejecute. Porque mientras eso siga así, va a ser siempre tentación o ser el botín de alguien para querer hacer cosas que no son muy claras, ¿no? Bueno, y lo estamos viendo ahora, que tiene una incidencia directa en la crisis política. Bueno, el Estamos factor viviendo, del ministro Silva es determinante en lo que vaya a suceder, ¿no? Hoy día es una pieza que si la coloco en el rompecabezas, de repente se cae de la mesa y se desarma todo. Sí. Bueno, da la impresión de que el abogado que está recorriendo medios está insinuando algo así, diciendo que él podría ofrecer información siempre y cuando varíe su estatus de perseguido, ¿no? Sí, pues. Bueno, Lino, te agradezco mucho. Gracias, Chema. Y vamos a conversar antes del próximo paro, de todas maneras. De ¿no? todas maneras, como te diría, porque probablemente hay que programarlos. Hay que ¿No? Es parte de las festividades. De acuerdo. Lino de la Barrera, señoras y señores, el paro... Ese celular ya no funciona. Necesitas uno nuevo. Llegó el CyberWow a Ripley.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. Hasta 30% de descuento en celulares. Recoge tus pedidos gratis. Solo en Ripley.com.pe.